Seguramente ya se han topado con los acordes suspendidos. Hoy les voy a explicar en detalle cómo se construyen estos acordes, su principal característica, las posiciones más comunes en la guitarra y algunos otros detalles interesantes sobre estos acordes tan populares. Vamos a recordar la construcción de las triadas mayor y menor. Voy a usar como ejemplo la triada de Re. En este caso el acorde de Re mayor está construido por la raíz, que es la nota Re, luego tenemos una tercera mayor, que es Fa sostenido, y finalmente la quinta, que es la nota La. Y el acorde menor se construye casi igual. Tenemos la raíz, que es Re, y ahora la tercera es menor. Y finalmente tenemos la quinta, que es la nota La. La raíz y la quinta se mantienen exactamente iguales. La tercera es la que cambia. Si tocamos un Re mayor, vemos que tiene este Fa sostenido en la primera cuerda. Y esta es la sonoridad de acorde mayor. Si lo queremos hacer menor, ese Fa sostenido ahora va a ser Fa natural. Y entonces pasamos a la posición más conocida de acorde de Re menor. Quiero que noten aquí que la tercera del acorde, o sea el Fa, está en la primera cuerda. Ya van a ver por qué. Lo que sucede es que la definición de acorde suspendido es un acorde que no tiene tercera y que sustituye esta tercera por la segunda o la cuarta. El acorde suspendido es un acorde que no tiene tercera y sustituye esta tercera por la segunda o la cuarta. Es muy fácil de entender. Vean que tenemos ahora la raíz y la quinta y como no tenemos tercera, esa tercera se va a sustituir ya sea por la segunda, que sería un Mi, o la cuarta, que sería un Sol. Por supuesto que este se llama sus2 porque la nota que sustituye a la tercera es la segunda y este se llama sus4 porque la nota que sustituye a la tercera es la cuarta. Algo muy importante de mencionar aquí es que cuando aparece muchas veces sus sin ningún número, siempre se está refiriendo al sus4. Como estos acordes no tienen tercera, la sensación es que están como flotando, porque no tienen esta nota que define la sonoridad mayor o menor del acorde. Entonces, si volvemos al Re que teníamos antes, que podría ser mayor o menor, ahora este Fa ya no se va a tocar, ni el Fa sostenido ni el Fa natural, no importa si es mayor o menor, en ninguno de los casos se va a tocar, sino que vamos a sustituir esa nota por un Mi o por un Sol. Este es un acorde Re sus2. Escuchen la sonoridad. Está como flotando. Y si en lugar de ese Mi, que es la segunda, este es un sus2, yo ahora utilizo la nota Sol, que está acá en el tercer traste, esto se convierte en un acorde de Re sus4. Estoy seguro que todos han tocado ese acorde, es el más común. Re sus4, Re sus2. Sus4, sus2. Estos acordes tienen una tensión que ayuda a la expresividad de la música y es porque tenemos estas notas, la segunda o la cuarta, que se atraen hacia la tercera. Aunque no siempre se resuelven, es muy común que estos acordes resuelvan. En estos casos lo estoy resolviendo a mayor, pero podría ser también al acorde menor. Vamos a ver ahora las posiciones más comunes de acordes suspendidos utilizando los acordes más esenciales de la guitarra: Do, Re, Mi, Sol y La. Vamos a empezar con los acordes suspendidos de Do. Aquí tenemos el acorde de Do mayor formado por la nota Do, Mi, Sol. La nota que tenemos que eliminar es la tercera, que es Mi, y esa nota se va a sustituir por la segunda, que es Re, o la cuarta, que es Fa. En el diapasón tenemos que saber que este es el Mi en la cuarta cuerda y también el Mi está en la primera y sexta cuerda al aire. Tenemos que tener mucho cuidado
de no tocar esas cuerdas. Ese mi entonces se elimina y se sustituye por el fa, que está justo a la par, o por un re, que es la cuarta cuerda al aire. Y eso nos daría los dos tipos de acordes, sus2 o sus4. Esto es do mayor. No voy a tocar ni la primera ni la sexta cuerda. Y ahora este mi, que es la tercera, lo voy a cambiar por el re. Levanto el dedo y me queda la cuarta cuerda al aire. Este sería do sus2. O puedo poner el fa, que sería la cuarta. Y ese es do sus4. Todavía se siente esa tendencia a resolver. En esta disposición es un poco más confuso porque está en la parte grave del acorde. Pero ahí se escucha. Como ya vimos los acordes del re, vamos a pasar a mi. Aquí tenemos el acorde de mi mayor formado por mi, sol sostenido, si. Podría ser mi menor con el sol natural, eso no importa porque al fin y al cabo esa es la nota que se va a eliminar. Y ahora ese sol se sustituye por la segunda o por la cuarta. Aquí es importante notar que esa segunda por la que se sustituye la tercera es una segunda mayor y la cuarta es una cuarta justa. En la guitarra el sol sostenido está aquí y esa es la nota que vamos a eliminar. Y el caso del acorde de mi es muy interesante porque el acorde sus4 es muy sencillo y muy común, que sería quitar este sol sostenido y cambiarlo por este la que está acá. Este sería el acorde sus4, pero el acorde sus2 no es tan común o al menos tan práctico. Por supuesto que podríamos tener el fa sostenido aquí, no tocar el sol. Eso es lo que sucede, que aquí no estamos sustituyendo en la misma cuerda. Entonces, aunque pongamos el fa sostenido aquí, tenemos que tener el cuidado de no tocar bajo ninguna circunstancia la tercera cuerda. Partiendo del mi mayor, el sus4 es simplemente poner un la. Pero ahora, poner el fa sostenido, claro que lo puedo hacer aquí. De hecho, ese acorde tiene la raíz, la quinta y el fa sostenido, la segunda. Es perfecto, pero lo puedo rasguear. Pero tengo que tener el cuidado de que la tercera cuerda no suene. Por ejemplo, ahí la estoy tapando con esta parte del dedo. Cuando pongo el dedo 4 en el fa, se puede hacer así, pero al menos yo personalmente no es algo que uso tantísimo. Pero ahora que estoy haciendo el video veo que perfectamente se puede hacer tapando aquí con el dedo 4 la tercera cuerda. Y el sus4 sí es muy cómodo. Siempre se aprende algo nuevo. Pasamos a sol y la lógica es la misma, eliminamos la tercera y sustituimos por la segunda o la cuarta. Ubicamos esa tercera en el diagrama de la guitarra, que sería esta nota de aquí en la quinta cuerda y también en la segunda cuerda al aire. Este es un si. Quiere decir que esta nota al aire no podríamos tocarla. Y ahora vamos a sustituir por un la o por un do. Si sustituimos por el la, esa nota está aquí. Pero hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, de no tocar este si al aire. Sucede lo mismo que con el acorde de mi que acabamos de ver. La suspensión está en una cuerda diferente, entonces hay que tener ese cuidado de no tocar esa cuerda. Cuando ponemos el do, ahí es muy fácil porque este si no va a sonar. Y tenemos que tener cuidado, por supuesto, de no tocar el si de la quinta cuerda. Partiendo de sol mayor, voy a tocarlo con estos dedos. ¿Por qué? Porque ahora yo puedo agregar este do en la segunda cuerda.
Este dedo no lo voy a usar, el dedo 2 que está en el Si no lo voy a usar y de hecho me voy a asegurar de tapar la quinta cuerda con esta parte del dedo para que no suene. ¿Ven? Ahí la quinta cuerda no suena. Para poder rasguear es muy conveniente hacer eso. Y aquí tengo la suspensión. Do, si. Si agrego el La, lo puedo hacer, pero tengo que asegurarme de no tocar la tercera. Y por último tenemos los acordes de La, que estos sí son bastante comunes y nos permiten hacer el sus2 y sus4 de una forma muy sencilla. Eliminamos la tercera y la cambiamos por la segunda, que es Si, o la cuarta, que es Re. En este acorde de La mayor, la tercera está justo en la segunda cuerda y la vamos a sustituir por el sus4, que es un Re, o por el sus2, que es el Si, que es la segunda cuerda al aire. Al igual que los de Re, estos son de los más comunes. Partimos del La mayor y ahora sustituimos el Do sostenido por el Re o por el Si. Por supuesto que estas no son las únicas posiciones de acordes suspendidos, pero sí son las más comunes. Otra forma muy común de acorde suspendido que van a encontrar es el acorde de dominante con séptima, sus4. Empecemos de nuevo con el acorde del Re 7. Es un acorde formado por Re, Fa sostenido, La y Do. Pues se puede hacer exactamente lo mismo, sustituir la tercera por la cuarta. Entonces vamos a tener un acorde donde ya no existe este Fa sostenido, sino que esa nota se mueve hacia un Sol. Y este podría aparecer así, como Re 7 sus, y se da por un hecho que cuando dice únicamente sus es 4. Y así podríamos convertir algunas de las posiciones más comunes de acorde dominante en acorde dominante con suspensión 4. Por ejemplo, el La 7. Ahora el Do sostenido lo sustituyo por el Re. O el Mi 7, donde sustituyo el Sol sostenido por el La. Y al final muchas de estas posiciones se mueven con la cejilla. El La 7, entonces se mueve a un Si 7 o a un Re 7, siempre con el mismo movimiento. O el Mi 7 se mueve. Vayan a tocar estos acordes, experimenten, son muy guitarrísticos. Estos acordes son muy comunes en muchos estilos musicales. Los encontramos desde el Renacimiento, en la música de John Dowland y también en el barroco, en el clasicismo, en el romanticismo, hasta la actualidad con músicos como Pat Metheny que siempre están tocando acordes suspendidos. Son parte muy importante de su lenguaje y así puede ser también parte de nuestra experiencia con la guitarra. Una vez que los entendemos, los van a empezar a ver por todos lados y van a obtener claridad de qué se tratan los acordes suspendidos. Les deseo una excelente semana, una excelente práctica. Les agradezco por su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.